Acudo a la cordial y generosa invitación de la cadena Mi Tierra Televisión de Santa Cruz de Tenerife. Y me encuentro un poco sorprendido porque realmente yo no suelo intervenir con frecuencia en el medio de la televisión, pero ha sido un talante tan cordial, una asiduidad tan generosa, la que verdaderamente me han ofrecido, que no he tenido más remedio que decir que sí, cuando en definitiva estoy no refugiado en mi silencio, sino manteniendo una postura de decoro y sobre todo ofreciendo un testimonio permanente de lo que yo creo que es el sentimiento de la lealtad. Empiezo por decir que lo sorprendente del tiempo en que vivimos es no cómo se escribe la historia, sino cómo se borra. Y hoy asistimos a un proceso de manipulación tan tremendo que verdaderamente la historia vivida intensamente por muchos de nosotros, pues es algo desconocido, porque verdaderamente en nada se parece a lo que nosotros hemos vivido. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que tenía 9 años cuando empieza el 18 de julio del año 1936. Por lo tanto, no vengo aquí con ningún espíritu de revancha, de vencedor, ni tampoco con ninguna tristeza de vencido, sino simplemente como un mero testigo de la historia de España que tuvo la fortuna de conocer a Francisco Franco. Yo he conocido a 2 Francos, uno en plenitud, verdaderamente pues tenía sus resortes vitales muy a punto, su volición muy clara y ofrecía pues un aspecto verdaderamente sorprendente e incluso a veces atractivo, de persona que no tenía precisamente un mundo interior frío, sino algo que verdaderamente resultaba edificante. Digo que son 2 Francos a los que conozco porque uno de ellos es precisamente el que conozco en la etapa en que yo era gobernador civil de Ciudad Real. Franco acudía a Ciudad Real a unas cacerías. Yo, por cierto, no he sido cazador nunca y no iba a cazar, sino simplemente a acompañarle como testigo de servicio en alguna de aquellas cacerías. Tuve ocasión de hablar con él. Y para mí verdaderamente fue el descubrimiento de un hombre
que no tenía yo idea de que fuese como en definitiva se presentaba en aquellas ocasiones. Lo primero que tengo que decir es que toda esa leyenda que hay de que Franco era un hombre corto de imaginación y que no profundizaba en los grandes abismos de la historia es absolutamente incierto. Franco tenía un don de anticipación y conocía concretamente cuál era pues el mundo en que vivíamos, y tenía un realismo a veces rotundo en la afirmación y sobre todo en la definición de las situaciones históricas más importantes. Digo esto porque tuve ocasión de asistir a una reunión que se hizo allí antes de una de las cacerías, cuando Fidel Castro había ocupado el poder en Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores, que entonces era Castilla, pues se acercó a Franco y dijo, bueno, eso lógicamente tiene que ser pues algo así como una de las frecuentes asonadas que hay en Hispanoamérica. Y Franco le cortó y le dijo, de asonada, nada. Tenemos a Castro para muchos años, porque hay que tener en cuenta unos factores que son importantes para esclarecer esta situación, o por lo menos para dar vida a esta afirmación que hago. Primero, que claro, la situación de Cuba desde el punto de vista social no puede ser admirable ni mucho menos. Hay verdaderamente una injusticia social notoria dentro de la isla. Si este hombre logra levantar un nuevo espíritu nacional y logra emprender pues una empresa política con un signo nuevo, no cabe la menor duda de que se va a hacer con el poder y va a disfrutar de ese poder en orden al servicio que quiere ofrecerle a su pueblo durante mucho tiempo. Yo verdaderamente creo que hay muchos riesgos en la actitud de Castro. Una de ellas es que Rusia está muy interesado en establecer una cabeza de puente en América. Y entonces, claro, le interesa fundamentalmente estar con Castro. Si esto es así, lógicamente se produce ya una divergencia que puede ser notoria. Y claro, puede condicionar el futuro de su régimen. Y efectivamente, eso fue así. O sea que realmente él al final se entregó a la Unión Soviética, que fue la que le suministró pues material, apoyo de todas clases, hasta llegar incluso pues a producirse una extraña simbiosis entre la ideología comunista y la ideología de Castro, que al principio de comunista no tenía absolutamente nada. Pero en fin, digo esto porque Franco se anticipaba al juicio de sus contemporáneos y hablaba sobre este tema en concreto que yo señalo aquí. En otra ocasión, recuerdo que fue en el año 40, tuvo él una entrevista con José Antonio Girón, me refiero a Franco. Y entonces, claro, pues hay que tener en cuenta que conocer aquel tiempo, pues nos da la clave de muchas cosas que verdaderamente ocurrieron, y ocurrieron en función de lo que el mundo era en aquel entonces, ¿no? Y entonces le dice Franco a Girón, mire, desengáñese, José Antonio, esta contienda la van a ganar los inagotables frente a los invencibles. Y entonces Girón dice, ¿cómo? No lo entiendo. Dice, sí, mire, los invencibles son los alemanes, los inagotables son los Estados Unidos. Esta contienda al final va a tener como resultado el triunfo de los Estados Unidos. Eso da idea de que Franco no era un hombre que viese, pues en fin, muy de corto, sino que tenía pues una visión de profundidad. En este tiempo que estamos viviendo de verdadera leucemia histórica,
donde se manipula hasta extremos verdaderamente increíbles todo lo que fue nuestra historia. Conviene que alguien, yo soy un testigo mínimo, porque claro, yo tenía entonces muy poca edad, pero después me corresponde la misión importante e ingrata de ser ministro secretario general del movimiento prácticamente en la última etapa de Franco. Entre aquel Franco que yo había conocido, pletórico, lleno de fuerza, con sus reflejos muy a puntos, con la palabra muy certera, con el comentario muy preciso, con la reflexión muy profunda, a ver aquel anciano que tenía que cogerse una mano para evitar que le temblara, él que había dicho que no le temblaría jamás el pulso para servir a su patria. Hay una diferencia enorme de hombre a hombre. ¿Qué era Franco para mí? Pues yo puedo decir que no he conocido a nadie con mejor sentido del Estado que a Francisco Franco Bahamonde. Él verdaderamente creó un Estado que no absorbió la sociedad española de una forma totalitaria y cruel, sino que puso en juego una serie de instituciones para modificar una sociedad que era en definitiva una sociedad imperfecta, llena del rencor antiguo, del odio, de la lucha de clases. Franco acomete una tarea importante de subsanación política y crea un Estado que cambia por completo la sociedad, porque claro, al final de su mandato ha creado pues la clase media, que es la que hace imposible la lucha entre unos y otros. La trágica dicotomía de España, el maniqueísmo español de buenos y de malos, la lucha entre las dos Españas, está prácticamente terminada por la obra verdaderamente grandiosa que Franco hace. ¿Qué era Franco? Pues si a mí me lo preguntan, yo diré, era un patriota. ¿Qué es el patriotismo? Hoy día la palabra patriotismo está sustituida por la palabra democracia, que es la única que nos ofrece una cédula de poder circular por el mundo. El patriotismo es algo que casi está ya de modé, cuando realmente el sentimiento de la patria, decía Alfredo de Vigny, es lo suficientemente grande para llenar el corazón y el alma de una persona. Y Franco fue un patriota excepcional. Con 6 años, él es el hijo de la generación del 98. Franco pues ve en aquella época pues un panorama verdaderamente aterrador, barcos hundidos, banderas arriadas, muertes por todas partes, donde verdaderamente el sentido del honor era lo único que establecía un valladar a aquel desenlace verdaderamente cruel de aquella etapa. Es un patriotismo el de Franco dolorido. Nace del dolor de ver una España partida, de ver una España sin posibilidades de levantarse. Y de ahí arranca el sentido de su patriotismo y también, a mi juicio, su vocación militar. ¿Qué era un militar? Un militar nada vulgar. Yo a Franco he hablado en muchísimas ocasiones de temas de milicia y verdaderamente me encontraba pues enormemente y agradablemente sorprendido de cómo entendía primero la milicia y el ejército como la columna vertebral de España, al servicio de los valores permanentes y sobre todo el sostén de toda una sociedad, con la acumulación de una serie de valores que eran verdaderamente excepcionales y que le daban a la sociedad otro sentido, porque el ejército procuraba la lealtad, la disciplina, el orden, el rigor. Todo eso es lo que en Franco pues produce una especie de ebullición interior
y le hace ser militar, y con 16 años pues es teniente y se marcha a África, y todos conocemos cuál ha sido la vertiente pues militar de Franco. Ni siquiera sus enemigos han podido descalificar el sentido del honor y del valor y la dignidad militar de Francisco Franco. Indalecio Prieto dice concretamente de Franco: es el paradigma del valor militar, impávido y frío ante el peligro. Y lo dice nada más ni nada menos que Indalecio Prieto, que creo que tuvo una gran actuación en la historia española, sobre todo aquel tiempo. Incluso Barea, en su trilogía, hace referencias al valor de Franco. Franco era verdaderamente un valiente. Pero cuidado, no es que era un valiente retórico, un valiente que se proclamaba así, como un hombre que podía con todas las cosas. No, tenía un gran sentido de la humildad. Porque Franco era una persona que hablaba como el pueblo llano, en román paladino, no utilizaba frases extravagantes, no mantenía posiciones académicas, sino que hablaba muy clara y llanamente. Yo le he visto siempre reaccionar pues dentro de ese clima de serenidad, de sencillez y de humildad, lo cual no significa que pudiera luchar contra el sentido de la autoridad que emanaba de Franco. Franco tenía un sentido de la autoridad que sobrecogía, verdaderamente tenía majestad, la majestad que después no tenían los reyes. Él diagnosticaba con precisión, reducía las cuestiones más difíciles a términos que podían ser perfectamente comprensibles por todos. Él verdaderamente no incurría jamás en la extravagancia, no era un hombre que pudiera, pues en fin, utilizar términos extraños. Los términos suyos eran siempre muy moderados. Amaba a España con una pasión extraordinaria y era un hombre que tenía sentimientos. Ahora que dicen que Franco era un iceberg, que era frío, pues no es verdad. Yo he visto llorar a Franco muy cerca de mí, y las lágrimas que se deslizaban por las mejillas de Franco no eran las lágrimas de un actor, eran las lágrimas de un hombre que sentía el dolor de su patria. Yo he podido pues tener alguna situación en la etapa en que yo era ministro secretario general del movimiento que da idea del grado de sentimiento que Franco tenía. Uno de ellos fue el llamado episodio de Alcubierre. Digo al principio, he dicho al principio de mis palabras, que realmente resulta difícil el hacer una síntesis de la historia de Franco en media hora o en el espacio que ustedes generosamente me han otorgado, porque hay tantos matices, tantas situaciones sobre las cuales yo podría hablar, que verdaderamente pues me encuentro aprisionado y corto dentro de ese tiempo. Pero en fin, esta es una anécdota significativa. En Alcubierre mueren 60 hombres que eran gente joven. La mayoría de los que componían aquella posición en la guerra la media era de 16 años. Con eso se lo digo todo. Había gente que tenía 14 años. Murieron allí. Y Dionisio Ridruejo dejó una inscripción que decía: aquí callaron, clamaron con voz heroicas 60 voces que pregonaban la patria, el pan y la justicia. Murieron todos. Yo quise hacer un homenaje a aquella gente que había muerto joven, sin distinción de que si habían sido pues rojos, azules o amarillos, no, sino simplemente que había habido allí
pues un testimonio de juventud verdaderamente heroica. Me encontré muy solo en aquella situación y marché a Alcubierre, se celebró el acto de Alcubierre y cuando terminó el Consejo de Ministros, pues íbamos despidiéndonos de Franco, uno detrás de otro, y cuando llegó a mí me dijo: lleva usted razón, Utrera, la verdadera tumba de los muertos está en el corazón de los vivos. Hace bien usted en conmemorar una gesta que es una gesta ya colectiva de todos los españoles y que no significa en modo alguno la vuelta a la lucha entre las dos Españas. Eso te da idea de cómo era Franco. Después, tantas y tantas anécdotas que podría yo contar de Franco, pero para resumir, diría, primero, un estadista como no ha conocido España en ninguna etapa de su vida, a excepción de la etapa de Felipe II. A mi juicio, era un estadista frío en el momento en que tenía que utilizar la frialdad, caliente, valeroso, cuando tenía que ponerse por delante de las circunstancias, porque no podemos olvidar que este estadista, que se llamó Francisco Franco, nos libró de utilizar las armas españolas en la Guerra Mundial. Es decir, si nosotros hubiéramos intervenido en la Guerra Mundial, y había muchísimas presiones para que España pudiera participar al lado de los alemanes, al final hubiera sido todo un desastre. Y lo que había dicho Lenin, que en el año 20 que España sería la primera nación que conocería el triunfo del comunismo, no fue verdad, porque se opuso concretamente a esa actitud Francisco Franco y lógicamente pues logró el triunfo de las armas nacionales frente a lo que después se derrumbó por su propio peso. En definitiva, no constituyó una gran esperanza para nadie, cuando al principio parecía que aquello era la reivindicación del proletariado dolorido y lo que había era pues una actitud de odio y de revancha que lógicamente no podía tener buen fin. Franco mantiene siempre una actitud serena. En Venecia hay un reloj con una leyenda. Esa leyenda pone: solo cuento las horas serenas. Y yo siempre me preguntaba, Franco, ¿cuántas horas serenas tendría? Realmente las horas de Franco estuvieron vencidas por su propia serenidad. Es decir, cuando todo temblaba a su alrededor, Franco mantenía siempre una actitud firme y desde luego no se dejaba nunca embaucar. Yo le hablé a Franco con absoluta sinceridad y tengo que decirlo aquí, aunque resulte escandaloso en esta entrevista que ya va a terminar ahora mismo. Yo le dije que de atado y bien atado, nada. Y me dijo: es muy grave lo que usted me dice. Digo: sí, su sucesor no continuará realmente la línea que su excelencia ha trazado. Será todo distinto, habrá una monarquía parlamentaria, volverán los partidos políticos, y él era verdaderamente alérgico al partidismo político, no porque estuviera en contra de una representación orgánica suficientemente organizada y digna de figurar en las instituciones del Estado, sino porque él sabía la incapacidad de los partidos políticos para lograr una gran fuerza nacional que pudiera oponerse a lo que podía ser la destrucción de España. Él a los partidos políticos realmente pues no les tenía demasiada simpatía. Y claro, hay que reconocer que en la España de Franco pues hubo libertad, pero una libertad restringida, libertad formal, posiblemente no existió demasiado. Real sí, podía uno ir a donde fuera, a donde quisiera, pero la formalidad de que las leyes determinaran las cautelas, las censuras, las limitaciones, pues eso no se había producido. Franco fue, a mi juicio, un gran estadista,
un estadista frío en el momento en que tenía que tener el alma lo suficientemente tranquila, un estadista echado para adelante, como se suele decir, cuando verdaderamente las circunstancias así lo exigían. La labor de Franco más importante es la labor social. Franco creó un Estado social y a él dedicó todos sus afanes. Yo recuerdo muchas intervenciones mías en reuniones. En una ocasión yo me quejaba de que la tasa fiscal española era muy baja y que nosotros necesitábamos tener pues una tasa más alta para emprender, pues lógicamente, pues empresas de mayor calado, de mayor profundidad. Y él me dijo: no olvide usted que no podemos matar a la gallina, porque él utilizaba un lenguaje muy sencillo, muy llano, y que eso con el tiempo sí podremos ir poco a poco subiendo, pero que en este momento sería un error. Era la prudencia. Y la prudencia tiene una jerarquía mayor que la astucia. No era un hombre astuto, no era un hombre que aceptara las tesis de Maquiavelo, era un hombre que tenía fundamentalmente su corazón vinculado a la suerte de España. Él amaba a España ardorosamente. Era una fascinación, era su razón de vida. Estaba por encima de los amigos, de los familiares, de los intereses particulares. Para él, el sístole y diástole de su corazón era simplemente España. Y fue un español de una pieza, un español que jamás le oí la descalificación del enemigo, nunca. Él me hablaba de los adversarios que había tenido en la guerra, pero jamás me habló con odio de nadie. Él no odió jamás. Y todo eso que se dice de las sentencias de muerte es pura mentira. Intervenían los tribunales militares en su función, que estaba lógicamente vertiendo pues una serie de procedimientos que eran la consecuencia de lo que se había producido antes en la etapa de dominación roja, pero Franco no intervenía nada más que para indultar. Franco era el gran indultador. O sea, Franco no era un hombre que tuviera, pues en fin, mordida en el alma las fuerzas del mal, sino todo lo contrario. Esa es mi visión de Franco. Podríamos estar hablando durante mucho tiempo. Yo tengo la seguridad de que se interpretarán mis palabras con el deseo de ofrecer una imagen de Franco. Al final, cuando yo le traté en la etapa de ministro secretario, Franco era una luz que brillaba, pero era un fuego que no ardía. Yo vi las últimas etapas de Franco y vi que los años agarrotaban ya su poder de ebullición, pero su amor a España estaba por encima de todo. Yo le vi prácticamente agonizar y su actitud fue siempre la de un soldado, porque si a Franco se le puede calificar de algo, era un soldado recio, lleno de estilo, lleno de valor, lleno de moderación cuando la moderación era necesaria, llena de inteligencia para calcular las situaciones tan complejas sobre las cuales tenía que enfrentarse. Patriota, estadista, militar y sobre todo un español que amó a su patria hasta la exageración, hasta el último respiro de su sangre generosa.
ni tampoco con ninguna tristeza de vencido, sino simplemente como un mero testigo de la historia de España que tuvo la fortuna de conocer a Francisco Franco. Yo he conocido a dos Francos, uno en plenitud, verdaderamente pues tenía sus resortes vitales muy a punto, su volición muy clara y ofrecía pues un aspecto verdaderamente sorprendente e incluso a veces atractivo, de persona que no tenía precisamente un mundo interior frío, sino algo que verdaderamente resultaba edificante. Digo que son dos Francos a los que conozco porque uno de ellos es precisamente el que conozco en la etapa en que yo era gobernador civil de Ciudad Real. Franco acudía a Ciudad Real a unas cacerías. Yo, por cierto, no he sido cazador nunca y no iba a cazar, sino simplemente a acompañarle como testigo de servicio en alguna de aquellas cacerías. Tuve ocasión de hablar con él y para mí verdaderamente fue el descubrimiento de un hombre que no tenía yo idea de que fuese como en definitiva se presentaba en aquellas ocasiones. Lo primero que tengo que decir es que toda esa leyenda que hay de que Franco era un hombre corto de imaginación y que no profundizaba en los grandes abismos de la historia es absolutamente incierto. Franco tenía un don de anticipación y conocía concretamente cuál era pues el mundo en que vivíamos y tenía un realismo a veces rotundo en la afirmación y sobre todo en la definición de las situaciones históricas más importantes. Digo esto porque tuve ocasión de asistir a una reunión que se hizo cuando en definitiva estoy no refugiado en mi silencio, sino manteniendo una postura de decoro y sobre todo ofreciendo un testimonio permanente de lo que yo creo que es el sentimiento de la lealtad. Empiezo por decir que lo sorprendente del tiempo en que vivimos es no cómo se escribe la historia, sino cómo se borra. Y hoy asistimos a un proceso de manipulación tan tremendo que verdaderamente la historia vivida intensamente por muchos de nosotros, pues es algo desconocido, porque verdaderamente en nada se parece a lo que nosotros hemos vivido. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que tenía 9 años cuando empieza el 18 de julio del año 1936. Por lo tanto, no vengo aquí con ningún espíritu de revancha, de vencedor.
acudo a la cordial y generosa invitación de la cadena Mi Tierra Televisión de Santa Cruz de Tenerife, y me encuentro un poco sorprendido porque realmente yo no suelo intervenir con frecuencia en el medio de la televisión, pero ha sido un talante tan cordial, una asiduidad tan generosa, la que verdaderamente me han ofrecido, que no he tenido más remedio que decir que sí.